se denomina equilibrio térmico. Equilibrio térmico. El equilibrio térmico habla precisamente de qué le ocurre a la temperatura de dos sustancias cuando ellas dos se mezclan. ¿Ok? Entonces, es lo que me dice es que en el equilibrio térmico, lo que me dice es que cuando dos sustancias, a ver, si yo escribo más bien así porque es que hay veces escribo como un poquito torcido. Cuando dos sustancias que están a distinta temperatura distin, distintin, distinta temperatura se mezclan, la sustancia de mayor temperatura cede calor a la sustancia de menor temperatura. ¿Está claro? Cuando dos sustancias que están a distinta temperatura se mezclan, esto para que se vea. La sustancia de mayor temperatura cede calor a la sustancia de menor temperatura. Pero ¿hasta qué momento lo hace? ¿Sí? Esa sesión de temperatura no es, o sesión de calor, perdón, no es permanente, no es eterna, pues. Entonces, esto se produce hasta que las dos sustancias alcanzan la misma temperatura. ¿Está claro? Entonces, lo que ocurre es que vamos a tener una sustancia que le cede calor a la otra sustancia y eso se hace hasta que las dos sustancias logran la misma temperatura. ¿Listo? A esa temperatura a la que llegan, a esta temperatura a la que llegan las sustancias, se le denomina temperatura de equilibrio. ¿Ok? Temperatura de equilibrio. Gráficamente, entonces, vamos a ver cómo sería esta situación. Aquí voy a hacerlo, esta gráfica ya no la hago en forma vertical, sino que la hago en forma horizontal, digamos porque me facilita la comprensión. Vamos a tener la sustancia 1 y vamos a tener la sustancia 2. Entonces, digamos que la temperatura, la temperatura de la sustancia 1 es mayor que la temperatura de la sustancia 2. Significa que esta es la temperatura inicial de la sustancia 1 y aquí tendríamos entonces la temperatura inicial de la sustancia 2. Lo que va a ocurrir es que la sustancia 1 empieza a perder temperatura, mientras que la sustancia 2 empieza a aumentar su temperatura. ¿Listo? Y las dos sustancias van a llegar a una temperatura, a la misma temperatura, que es lo que llamamos la temperatura de equilibrio. ¿Ok? Esas dos temperaturas, lógicamente, para las dos sustancias es la misma. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Listo.
Entonces, de acuerdo a eso, podríamos decir que el calor cedido, como la sustancia uno, de acuerdo a nuestra gráfica, el calor cedido por la sustancia uno tendrá que ser igual al calor absorbido por la sustancia 2. ¿Listo? Para que esto ocurra, entonces se tiene que presentar esa situación, que el calor cedido por la sustancia uno, que es la de mayor temperatura, es igual al calor absorbido por la sustancia 2. Les recuerdo a ustedes que el calor es una energía y que como tal la energía es absoluta. Sin embargo, vamos a tener que en ciertas situaciones puede darse que el calor cedido o que el calor absorbido tenga algunos cambios de fase. ¿Listo? Entonces, puede ser que alguna de las sustancias esté cambiando la fase debido a que está absorbiendo calor o a que está cediendo calor. ¿Sí? Caso típico es lo que nos ocurre cuando nosotros colocamos un vaso con agua y hielo, ¿cierto? Y después de determinado tiempo, el hielo se ha disuelto completamente dentro del agua. Entonces, lo que tenemos es que una sustancia ha absorbido calor o el hielo ha absorbido calor hasta que logró una temperatura de equilibrio, ¿sí? Y ese hielo entonces se está convirtiendo en líquido. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, como puede darse situaciones en las que va a haber los cambios de fase, no solamente hay cambios de temperatura, sino que también puede darse cambios de fase, entonces nosotros tenemos que decir que la sumatoria de los calores cedidos tiene que ser igual a la sumatoria de los calores absorbidos. Pero hay que tener una precaución con un signo que vamos a tener que colocar cuando existe variación de temperatura en la sustancia que está cediendo calor. ¿Ok? Vuelvo y repito. Tenemos que tener cuidado porque hay un signo que debemos colocar cuando haya cambios de temperatura. ¿Listo? En la sustancia que está cediendo calor. ¿Por qué? Porque es que recordamos que el calor para producir una variación de temperatura es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura, y esa variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial, ¿cierto? Entonces, cuando el cuerpo está cediendo calor, ojo, si cede calor, entonces la temperatura final es menor que la temperatura inicial, ¿cierto? Porque está cediendo calor. Eso implicará que esta resta, me quedaría negativa. ¿Ok? Si ocurre eso, pues voy a escribir aquí más bien, la temperatura final menos la temperatura inicial sería menor que cero. Es decir, un resultado negativo. Al darme un valor negativo, me estará dando, y estoy multiplicando, me estaría dando entonces que el calor va a ser un valor negativo, ¿cierto? Porque como estoy multiplicando, entonces, en consecuencia, el Q del delta T sería también menor que cero. Es decir, nuevamente sería un valor negativo. Lo que contradice el concepto de energía que habíamos dicho eh, que es un valor absoluto, por lo tanto no debe tener signos negativos. Entonces, ¿qué vamos a hacer sencillamente para equilibrar y para evitar que esto nos ocurra? Pues sencillamente, cuando una sustancia
cuando una sustancia se da calor, entonces vamos a calcular el calor de variación de temperatura sencillamente como masa por el calor específico y lo que hacemos es invertir la resta, es decir, temperatura inicial menos temperatura final. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿O hay alguna pregunta? ¿Puedo repetir lo último, profe, que no lo entendí? Ok, estoy diciendo que cuando una sustancia cede calor, cuando una sustancia ceda calor, entonces para evitarnos el hecho de que nos queda un signo negativo, entonces la resta de la variación de temperatura la vamos a hacer así. Si se dan cuenta, quedó invertida la resta. Antes era temperatura final menos inicial, ahora es inicial menos final. Casi que se convierte en un valor absoluto, o sea, que no multiplico por un paréntesis, sino por un valor absoluto. Es más o menos la interpretación matemática de lo que vamos a hacer. ¿Ahora sí o todavía hay dudas ahí? No, ya entendí, profe. Listo, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo y después vamos metiéndole algunas cositas extras. Entonces me dice que se mezclan, oh, mezclar con Z o con S. Niños, Eta. uy, se mezclan 200 gramos de agua a 10 grados centígrados con 350 gramos de agua a, pongámosle a eso, 70 grados centígrados. Calcular la temperatura de equilibrio. ¿Listo? Así como hicimos el gráfico, es decir, el gráfico inicial, para determinar lo que ocurría con las sustancias, es decir, este gráfico de acá, ¿sí? Para saber lo que ocurría con las sustancias, si iban a haber cambios de fase o no hacían cambios de fase, pues lo mismo vamos a hacer con esta nueva situación, pero ahora para las dos sustancias, ¿ok? Vamos a hacerlo para las dos sustancias y con eso vemos qué es lo que está ocurriendo con ellas. Como ambas son agua, entonces, pues sencillamente tendríamos, para no cambiar de, digamos que de orden, pues voy a colocar primero la sustancia que tiene mayor temperatura y después la sustancia que tiene menor temperatura. ¿Ok? Entonces, esta sería nuestra sustancia, realmente va a ser nuestra sustancia 2, ¿cierto? Que son el agua que tiene, que está a una temperatura inicial de 70 grados. Esa es la temperatura inicial. Y la temperatura inicial de la segunda sustancia, que es de 10 grados centígrados. ¿Listo? Coloco ahora los puntos de fusión y de ebullición de cada una de las sustancias. Para el agua, como ambas son agua, yo sé que el punto de fusión está por aquí en 0 grados, ¿cierto? Ojo porque ambas escalas tienen que ser iguales, o sea que esto aquí también tendrá que ser 70, ¿no?
Lo que pasa es que esa no es la temperatura inicial para la segunda sustancia o para la primera, como la quieran llamar. ¿Listo? Y el punto de ebullición está en 100 grados. Entonces, ¿qué le va a ocurrir a la primera sustancia? Yo sé que la primera sustancia va a bajar su temperatura. ¿Ok? Mientras que la segunda sustancia eleva su temperatura. Y se van a encontrar por aquí en un punto intermedio que no es la mitad. ¿Ok? No es la mitad. Y a esa temperatura a la que llegan las dos sustancias, la que llamamos temperatura de equilibrio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Como ninguna de las dos sustancias cambió de fase, entonces significa, o mejor, están siempre en estado líquido, entonces no hubo cambios de fase. Ahora vamos a ver cómo vamos a ubicarla si es que acaso se producen cambios de fase. Por ahora vamos a ver este problema de esta forma nada más. Entonces estamos diciendo que el calor cedido por la sustancia 1 tiene que ser igual al calor cedido, perdón, absorbido por la sustancia 2. Y ya habíamos visto entonces que el calor cedido, para producir una variación de temperatura, lo íbamos a calcular como masa, en este caso será de la sustancia 1, por el calor específico de la sustancia 1, por la variación de la temperatura, que va a ser igual a la temperatura inicial menos la temperatura final. Pero hemos dicho que esa temperatura final la llamamos temperatura de equilibrio. Y eso tiene que ser igual a la masa de la sustancia 2. Bueno, aquí creo que tengo el contrario los coeficientes porque yo dije que el 2 era el que estaba cediendo, ¿cierto? Sí. Listo. Mientras que el 1 es el que está absorbiendo. Masa entonces de la sustancia 1 por el calor específico de la sustancia 1 por la temperatura final de la sustancia 1, que es la que vamos a llamar temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial de la sustancia 1. Y esto es de la 2. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿No hay? Listo. Si ustedes quieren, pues pueden hacer una lista de lo que va a ser las condiciones de la sustancia 1, donde colocan la temperatura inicial, donde colocan los coeficientes, ¿cierto? O las distintas constantes, como son el calor específico, la masa y todo eso. Pueden hacer una tablita, porque eso les va a ayudar un poquito ya cuando tengan que reemplazar algunos valores. Entonces, la masa de la sustancia 2. ¿Cuánto es la masa de la sustancia 2? Esta sería la 350. y esta es la 2, ¿cierto? Entonces, la masa sustancia 2 serían 350, correcto. Por el calor específico, como es agua, sabemos que va a ser 1. Por la temperatura inicial de la sustancia 2, que es de 70, menos la temperatura a la que va a llegar esa mezcla que no sabemos, que es, la llamamos sencillamente temperatura de equilibrio. Y eso tiene que ser igual a la masa de la sustancia 1, que serían 200 gramos, multiplicado por el calor específico, nuevamente es agua, 1, multiplicado por la temperatura de equilibrio, que no sabemos cuál va a ser, menos la temperatura inicial de la sustancia 1, que es de 10 grados. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay? Bueno, ¿y quién me está moviendo eso? Ahora entonces, sencillamente vamos resolviendo. El multiplicar por 1, pues da lo mismo, así que 350 por 1 sería 350. Y ahora esto lo tengo que multiplicar por este y por este de acá. Entonces, 350 multiplicado por 70 daría 24.500.
24.500. Menos 350 multiplicado por temperatura de equilibrio, pues serían 350 TE. Y lo mismo del otro lado. Multiplicar por 1, el 200 por 1 me da lo mismo. Así que ahora multiplico por el primero y multiplico por el segundo. Serían 200 TE menos 200 por 10, que me darían 2000. Ahora, pues sencillamente pasar hacia un solo lado las temperaturas de equilibrio, para el otro lado las constantes. ¿Listo? Entonces el 2000 lo voy a traer hacia la izquierda. Me quedarían 24.500 más 2000. Y las temperaturas de equilibrio las llevo hacia el otro lado. 200 TE y el 350 que pasa a sumar. Ahora agrupamos, me quedarían 26.500 y eso sería igual a 550 TE. Y por último, el 550 pues pasa a dividir y con eso tenemos la temperatura de equilibrio. 26.500 dividido entre 550. ¿Cuánto daría entonces? 4.81, 82. 48.18. ¿Sí? Ah, sí, sí, profe, perdón, inicia igual. Sí, eso me doy cuenta. Muchachos, por favor, que no les pase como ha pasado anteriormente, donde calculan una temperatura de equilibrio y esa temperatura de equilibrio queda por fuera de los límites. Esa temperatura de equilibrio no puede ser ni inferior a 10, ni tampoco puede ser superior a 70. Para este caso, ¿no? No puede ser ni más baja que la temperatura de la sustancia que está más fría, ni más alta que la temperatura de la sustancia que está más caliente. ¿Ok? Siempre tiene que ser un valor que queda entre ellas dos. ¿Alguna pregunta? ¿Podemos hacer un ejercicio con sustancias que sean diferentes? Claro. Vamos a hablar de otras dos sustancias. Aquí ya tengo el calor específico del alcohol, entonces vamos a proponer el siguiente problema. No sé si sepan exactamente cómo se hace la destilación del alcohol. ¿No? La destilación del alcohol es un proceso físico-químico por ahí, más físico que químico realmente, en el cual el alcohol naturalmente viene mezclado con agua y sencillamente lo que se hace es calentar la mezcla. Lo que ocurre es que el alcohol no pierde sus características. Entonces, cuando se calienta la mezcla, resulta que el calor específico del alcohol, como ustedes ven, es menor. Por lo tanto, esa sustancia se va a calentar más rápido y más rápido que el agua. Entonces, lo que ocurre es que el alcohol se convierte en vapor. Al convertirse en vapor, lo que se hace es atrapar ese vapor de alcohol, ¿sí? Y el agua se va a mantener todavía en estado líquido. Entonces, a través de una serie de conductos, lo que hace después es empezar a condensar ese alcohol para que pierda nuevamente su temperatura y se convierte nuevamente ya en estado líquido. Entonces, es más o menos el procedimiento. Entonces, veamos la siguiente situación así. Dice, se mezclan en 400 gramos de alcohol. ¿Sí lo estoy escribiendo bien? A mí ya se me olvida cómo se escribe. Sí, profe. Alcohol a 60 grados
centígrados con agua a 14 grados con, pongámoslo aquí, con 300 gramos de agua a 14 grados centígrados. Punto calcular la temperatura de equilibrio. ¿Listo? Entonces, nuevamente, aquí tenemos la sustancia 1, pues va a ser el alcohol. Esta va a ser nuestra sustancia 1 y la sustancia 2 es el agua. Recuerden que, digamos que para no cambiar el orden, siempre hemos dicho que la sustancia 1 es la sustancia que cede, mientras que la sustancia 2 es la que absorbe. ¿Ok? Pero no es porque sea primero o porque sea segundo, es porque la sustancia 1 tiene una mayor temperatura, tiene mayor temperatura que la sustancia 2. Es por eso, ¿cierto? Entonces, otra vez colocamos nuestros ejes para colocar esas temperaturas. Upa. Entonces, aquí va a quedar la temperatura 1 que me dice que es de 60 grados y la temperatura 2 que es de 14 grados. ¿Ok? Estas son la temperatura inicial de la primera sustancia y esta es la temperatura inicial de la segunda sustancia. ¿Ok? Ahora ubicamos los puntos de fusión y de ebullición de cada una de esas sustancias. Ya sabemos que en el caso del agua, la temperatura o el punto de fusión está por aquí en 0 grados y el punto de ebullición estará en 100 grados. ¿Ok? Yo no les he dicho nada con respecto a los puntos de fusión y de ebullición del alcohol, ¿sí? Pero el punto de fusión de ebullición del alcohol es menor que que el del agua. Pero voy a buscar el dato exacto, pero creo que está por debajo de todas formas, o mejor, por encima de los 60 grados. A ver, perdón un momentico. Punto de fusión. Punto de fusión del alcohol. A ver qué valor me da. Helio, nitrógeno, alcohol etílico, punto de fusión de menos 114 grados, punto de ebullición de 78, efectivamente. Entonces, el punto de fusión del alcohol es de 78 y el punto de ebullición está muy abajo, está en menos 114. O sea que para congelar hielo se necesita bajarle demasiado su temperatura, menos 114. Este es el punto de fusión. ¿Qué significa? Recuerden que la referencia es la temperatura inicial de cada una de las sustancias. Entonces, esta primera sustancia va a bajar su temperatura, que realmente lo vamos a hacer es de la siguiente manera. Vamos a bajar su temperatura, mientras que el otro va a elevar su temperatura. ¿Listo? Y el punto donde ellas dos se encuentran, entonces va a ser la temperatura de equilibrio. ¿Ok? Entonces, volvemos y hacemos lo mismo. El calor cedido tiene que ser igual al calor absorbido y sencillamente decimos que la masa del cuerpo 1
que está cediendo, por el calor específico del que está cediendo, multiplicado por la variación de temperatura, sería temperatura, como está cediendo, recuerden que es temperatura inicial menos temperatura final, es decir, temperatura de equilibrio. Y esto es igual al calor absorbido, que es masa del cuerpo 2 por su calor específico por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. Y reemplazamos masa del cuerpo 1, 400, por el calor específico del alcohol, que ya lo tenemos aquí, 0.586, multiplicado por la temperatura inicial, que es de 60 grados, menos la temperatura de equilibrio, que no conocemos, y eso es igual a la masa del cuerpo 2, que serían 300 gramos, por el calor específico del cuerpo 2, que es agua, por la temperatura de equilibrio, que no conozco, menos la temperatura inicial, que es de 14 grados. Y volvemos a hacer lo mismo. En este caso tengo que multiplicar 400 por 0.586 y ese resultado por el primero y ese resultado por el segundo. 400 por 0.586 por 60 y eso me quedaría 14.064. 14.064 menos 400 por 0.586 por temperatura de equilibrio, me quedarían 234.4. 234,4 temperatura de equilibrio. Y hago lo mismo, 300 por 1 por TE, pues me quedarían 300 TE menos 300 por 1 por 14. 4.200. ¿Listo? Pasamos hacia un solo lado los términos que tienen temperatura de equilibrio y hacia el otro lado los otros valores. Me quedará 14.064 más 4.200 y eso es igual a 300 TE más 234,4 TE